Fija tus tus ojos ojos en en Cristo, tan llenos de de gracia gracia y y amor, amor, y y lo lo terrenal terrenal sin sin valor valor será será a a la la luz luz del del glorioso glorioso Señor. Señor. Fija Fija tus tus ojos ojos en en Cristo, Cristo, tan llenos llenos de de gracia gracia y y amor, y y lo lo terrenal terrenal sin sin valor valor será será a a la la luz luz del del glorioso glorioso Señor. Señor. Amén, gloria a Dios. Amén, Lindo amén. himno, gracias hermana. Y feliz sábado a todos. Y damos gracias al Señor por tenernos reunidos. Gracias al Señor por tener al pastor Contreras con nosotros. Y para ustedes el tiempo, pastor, podemos empezar con la instrucción de esta noche. Bueno, muchas gracias, hermano José, hermanos también. Reciban un muy cálido saludo de mi parte, de mi hijo que me acompaña también. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que veníamos exponiendo. Entonces ya tenemos el host, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces solamente es continuar con lo que veníamos exponiendo. En la vez anterior habíamos visto estos versículos, ¿no? Y que ahora haremos un repaso acerca de ello. Ahí está. Dice allí entonces el desenlace de Cristo y el pueblo remanente, la última generación. Quiero contarles, hermanos, que hoy esta noche traje el concepto en el culto de oración que tuvimos, más bien es un culto de estudio los viernes de noche también en la iglesia, ¿no? Miércoles y viernes. Y había un hermano que estaba sorprendido, un joven espiritual, en fin, y le mencioné el libro, que de paso les menciono a ustedes, inmediatamente se ubicó al autor, un autor adventista, Frazee. Y entonces, ¿quién desarrolla también estos conceptos? De modo que, y además con citas de Elena White. Entonces, lo que vamos a hacer acá es recordar solamente las citas bíblicas que ya estudiamos, pero hay dos últimas que sí vamos a prestarle atención, ¿no? Entonces, las citas bíblicas que ayudan a entender este concepto, esto es que hay una tipología entre el desenlace de Cristo, es decir, la parte final de la historia de Jesús, y a la vez el desenlace del pueblo remanente, o sea, la última generación. Por vía de comparación se observan tremendos paralelos en ambos, de modo que el pueblo de Dios no puede estar a la deriva, sino al contrario, saber cómo va a ser el desenlace de acuerdo a los textos proféticos, particularmente Apocalipsis, y prepararse adecuadamente, como lo hizo el maestro en su momento, y vamos a ver los versículos. Entonces, 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 y 11, ya estudiamos esos textos, son los que muy claramente el apóstol Pablo trae la comparación entre la antigua generación, mayormente aquella del Éxodo, y la generación que necesita aprender esa lección, que eran los corintios y por extensión somos nosotros. Eso se llama tipología, comparar dos modelos, dos tipos. El tipo viejo, el modelo viejo y el modelo nuevo, lo que llamamos el tipo y el antitipo. ¿Sí? Luego entonces miramos Lucas 23:31, cuando Jesús dijo que lo que hicieron en el árbol verde, ¿qué no harán en el seco? Entonces no es de extrañar que también el árbol seco, esto es la iglesia, sufra lo que el árbol verde sufrió en su momento. Lucas 23:31. Pero el texto de Colosenses 1, 24, 28 sí que yo animo que se lo estudien más de una vez. Ese es muy evidente para el propósito de este estudio y por lo tanto no tiene que ser extraño lo que abarca con sufrimiento, es lo que habla el apóstol Pablo. Así que yo repaso entonces Colosenses 1, 24 y 28, que dice:
Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Es extraño gozarse con el padecimiento, ¿no? Uno se goza con las alegrías, no con los sufrimientos. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene que sufrir esas aflicciones de las cuales Pablo ya las venía sufriendo en su carne. Se cumple en mi carne lo que le falta de aflicciones a la iglesia. En otras palabras, como que ella estaba sufriendo por adelantado. Y cuando uno piensa en las aflicciones, pues piensa mayormente en las finales, que son las más graves, lo que el maestro sufrió, ¿no? Y luego el versículo 28 da la razón, que Dios permite este sufrimiento como un crisol, dice, a quien anunciamos, a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el objetivo de los sufrimientos, que todos aparezcamos perfectos a la imagen de Cristo delante de Dios, ¿no? Y cuanto más la última generación, que es la que más nos interesa. Efesios 4:13, texto que estudiamos, es el corolario de los dones espirituales. Ya cuando decía en el versículo 11 que a unos constituyó que sean apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ayudarle a la iglesia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que haya un momento en que ya no se reciben más dones, porque llegó a su plenitud de la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando llegamos a esa estatura, Dios ya no necesita mandar dones espirituales. Un ejemplo parecido aparece en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 5, 6, en que Pablo dice que la iglesia de Corinto estaba recibiendo dones. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y dice luego entonces en el siguiente versículo, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando la iglesia ya tiene todos los dones, podemos decir que ya está preparada para recibir a Cristo. Y ese es el proceso en el que estamos actualmente, recibir dones, pastores, profetas, evangelistas, maestros, etcétera, ¿no? El Nuevo Testamento enumera 29 dones espirituales, casi 30, ¿no? En 1 Corintios 12, Romanos capítulo 12, Efesios 4, 1 de Pedro capítulo 10, capítulo 4, versículo 10. Pero ese es el propósito, dar dones para perfeccionar a la iglesia, hasta que llegue la plenitud, que ya no necesite más dones. Y ese es el objetivo que Dios quiere de los 144,000. Al punto que esa gente va a ser sellada. Ahí viene el punto muy interesante, sellada para que queden más allá del alcance de Satanás. Dice una cita en un manuscrito de la hermana White de 1850. Cuando los santos son sellados, quedan más allá del alcance de Satanás. Ya no, Satanás no los puede tocar. Increíble el concepto a donde todos deberíamos aspirar, a ser sellados, ¿no? Luego entonces Filipenses 1:6 es otro texto que tenemos ahí para estudiar, que el que empezó la buena obra, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y les conté que tuve una amable discusión con una hermana que me decía que el día de Jesucristo es la segunda venida y por lo tanto se iba a perfeccionar esa buena obra que se empezó hasta el día de la venida de Cristo. Por lo tanto, allí ya dejaremos de pecar en el día de la segunda venida, porque ahí seremos perfectos, alcanzaremos la perfección. Y yo le corregí a la hermana, le dije, ¿qué se entiende por día de Jesucristo? No es solamente la segunda venida. El día de Jesucristo es cuando el Señor llega a ser Rey de Reyes y Señor de Señores al terminar la intercesión sacerdotal. Esto es Apocalipsis capítulo 15:8,
que dice que ya nadie puede entrar a ese santuario por la humareda que hay. ¿eh? Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas. El día de Jesucristo es aquel día en que el Señor ya deja de ser sacerdote para ser rey y mostrar al universo que su pueblo lo está esperando. Los 144.000 son los que quedan sellados a partir del cierre de la gracia, ya no pecan, y el Señor se goza mirando, pero los tiene que dejar solos, sin intercesor. Casualmente hoy les cuento, recibí un comentario, o sea, alguien de Chile, yo no lo conozco al hermano, pero en fin, ustedes saben por las redes, y me dice, pastor, le traigo una consulta, ¿cómo me explica Mateo 28:20 y el conflicto de los siglos, página 6:14? Y hoy preparamos un video con mi hijo y ya lo lanzamos, ¿no? 1 hora prácticamente. El texto dice así: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así dice la cita. Entonces dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero la cita de Elena White, del conflicto de los siglos, página 6:14, dice casi diferente. Y el hermano quería armonizar, que si Jesús nos acompaña hasta el último día, hasta el fin del mundo, ¿por qué acá en la cita de Elena White dice que estamos sin intercesor? Voy a leer la cita. Así nos enriquecemos también en este concepto sumamente importante en que atravesarán los 144.000, en paralelo con lo que pasó Jesús en su momento tan dramático como fue la pasión. Ahí vamos a estudiar los paralelos. Dice la cita: cuando Él, Cristo, abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del santo Dios. Nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, ¿se acuerdan de Apocalipsis 7, los 4 ángeles que contenían esos vientos? Y un ángel poderoso que les dice que sigan reteniendo los vientos hasta que se complete el sellamiento de los siervos de nuestro Dios, los 144.000. Acá dice, como los ángeles de Dios, los 4 ángeles, dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. Será terrible, terrible. Habrá homicidios, violencia, violaciones, toda suerte de maldades, el hombre uno contra el otro. Hay una película secular llamada Purge, algo así se llama, Purge. Me la han contado, yo no la vi todavía, pero no sé si vale la pena verla en cuanto a instrucción. El argumento pareciera ser sacado del conflicto de los siglos. Dice que, más o menos así, que llegada cierta época se permite en un día matar a todo aquel que uno considere enemigo. Y allí se ven las escenas violentas, muy violentas, ¿no? Insisto, como que fuera tomado del conflicto de los siglos, justamente de esta porción, en que se cierra la gracia y los elementos de perdición se desencadenan unos contra otros, haciendo una purga, diríamos, porque es el objetivo de esa película secular, ¿no? De paso, les cuento cómo la conocí, fue cuando un hermano adventista, ahí se puede ver un poquito, si pueden mirarlo en la pantalla, la imagen, ¿no? El hermano adventista tomó porciones de la película e iba describiendo el conflicto de los siglos. Y entonces digo, wow, que
es terrible, ¿no? Una película secular, obviamente, pero lo que importa es ver en imágenes lo que Dios había revelado a la profetisa y que nos lo revela aquí el Apocalipsis también. Es una situación dramática. Por eso Elena White bien que dice que deberíamos nosotros preocuparnos por un cielo por ganar y un infierno que rehuir. Y ya el infierno empieza cuando se cierra la gracia. Es toda malicia, maldad que el hombre comete contra el hombre. Nadie se salva mientras van sufriendo las plagas. Entonces, continúo leyendo la cita del Espíritu de Profecía, que dice, como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. ¿Sí? Entonces, esto es para imaginar, como decía Filipenses 1:6, cuál es el día de Jesucristo. No es tanto la segunda venida, es cuando Él llega a ser rey frente a Satanás, que es el rey de este mundo, excepto los 144,000. Están los dos reinos allí enfrentados, ¿no? El genuino de Cristo y el otro usurpado por Satanás cuando hizo pecar a Adán y Eva. Pero allí se entiende por qué los santos habrán de sobrevivir, porque a través de su conducta, de su ejemplo, de su testimonio, como dice el texto de Apocalipsis capítulo 12, por la palabra de ellos lo habrán de vencer, por su testimonio. Testimonio de voz y testimonio de acción. Son momentos tan gloriosos que espera el pueblo de Dios. Por algo esos 144,000 van a estar de la mano de Jesús por toda la eternidad, como cuenta ahora Apocalipsis capítulo 14, versículos 4-5, también trae más luz acerca de esta última generación. Versículo 1 ya venía hablando, que conquistan el monte de Sión con Cristo, que es el jefe, el capitán de ellos, cuando dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Allí se entiende entonces que ese sello que el ángel puso sobre la frente de los 144,000 era el nombre de Dios, el Padre y de Jesús, lo que indica propiedad. Y eso significa que el santo no peca más. Oh, ese pensamiento, mis hermanos, es tremendo, tremendo. Yo les sugiero, si alguien quiere leer, en el libro Eventos del Tiempo Final, Fuerzas Encontradas. La segunda cita, ahí es donde menciona esta situación de que les estoy contando, de que quedan más allá del alcance de Satanás. Quizás voy a ver si hago un intento de conseguir esa cita, porque se las quiero compartir a ustedes, leerla y dar la referencia también. Vale la pena tomarla en cuenta. Y acá tengo. Está en el capítulo 5 del libro Eventos del Tiempo Final. Y ahora quizás lo voy a poner en pantalla también para que la puedan mirar, lo podamos leer juntos. Por eso, mis hermanos, cuando hay gente que está discutiendo de los 144,000 acerca de que si son literales o son simbólicos, si es el mismo grupo, los 144,000 que la multitud mixta, en fin, hay discusiones, ustedes saben, ¿no? Pero acá el propósito es menos discutir acerca de en qué consiste el símbolo. No queremos. Más bien, el propósito es que nosotros podamos entender qué significa formar parte de los 144,000. Sea literal, sea simbólico, es lo de menos. Si es el mismo grupo que el grupo de la multitud mixta, es lo de menos. Sino cómo alcanzamos a ser de los 144,000 a través del sellamiento. Leo entonces la cita del libro manuscrito, o sea, es el capítulo 5 del libro Eventos del Tiempo Final, recuerden, ¿no? Fuerzas opositoras. Allí nomás dice, manuscrito 7 del 24 de agosto de 1850. Vi que los esfuerzos de Satanás son más poderosos que nunca
porque sabe que su tiempo es corto y que el sellamiento de los santos los pondrá más allá del alcance de su poder. Ahí yo subrayé en rojo la cita. Ahora obrará de todas las maneras posibles e intentará lograr mediante todas sus insinuaciones que los santos estén desprevenidos, se duerman en la verdad presente o que duden de ella, para impedirles así que sean sellados con el sello del Dios vivo. También vi que dentro de no mucho Satanás aparecerá casi en forma humana y que sus ángeles estarán todos alrededor de ellos buscando alguna manera de devorarlos. Déjenme contarles, hermanos, que hoy tuve una conversación con un hermano de mi patria, de Argentina, y él me contaba las discusiones que está teniendo con su pastor local, y es con respecto al tema de las ventas en la iglesia, si están permitidas o no. Lógicamente, este hermano le dice, pastor, no me parece correcto que se hagan ventas aquí en la iglesia el sábado. ¿Por qué, hermano? Y comienza el pastor a discutir. Pastor, la Biblia es clara y la hermana White también. Entonces, el pastor le corrige, mire, no me cite Elena White porque se presta para esta interpretación y se presta para la otra. ¿Cuánta gente hay que usa Elena White para su provecho? ¿No? Y aquí no queremos hacer eso. Muéstrame con la Biblia. Y este hermano me contaba, le mostró los textos. Nehemías capítulo 10, hay un texto muy claro acerca de no vender en sábado. Capítulo 13, versículo 15 en adelante es el más conocido de todos. Jeremías 17 le citó la venta de los cambistas en el templo. Y este pastor se las ingenió para responder de alguna manera. Por ejemplo, en el tema de los cambistas, lo que Jesús condenaba era el sobreprecio, lo exorbitante, no tanto que vendieran en el templo. O sea, cuando estamos ciegos y no vemos las cosas, casualmente en la iglesia hoy en la tarde estuvimos leyendo eventos de los últimos días y justo ahí venía esa cita y ahí aproveché también para contar esta experiencia ilustrativa de que cuando uno no estudia la palabra, la cita decía, de eventos de los últimos días, Satanás nos va a cegar. Y lógicamente así aparecerán nuevas interpretaciones. Y además la cita decía, no solamente que no estudiamos, sino que no recibimos el amor de la verdad en nuestro corazón. Esto es amar. Si está en la Biblia, amemos. O es que amamos nuestros gustos, nuestras pasiones, como ocurre acá, que es la venta de productos para los jóvenes, en fin, para el club de conquistadores. Se entiende que será dinero que usarán para la iglesia, pero el Señor dice, no lo hagan en sábado. Busquen otra manera. Yo recuerdo que tuve una experiencia con mi iglesia en Argentina y los hermanos decidieron vender productos el domingo. Y hacían comida de primera línea vegetariana, con literatura para distribuir. Y eran jóvenes que estaban muy entusiasmados y habían preparado rica comida también. Y hubo gente que se acercó para comprar y ahí aprovechar para darle literatura. Y luego volvieron sumamente felices por haber hecho una obra en que sacaron dinero para sus necesidades, los jovencitos, pero a la vez respetar el día del Señor, ¿no? E incluso a veces cuando se hace ese tipo de cosas de venta, se vende a los hermanos. Y yo dije, hermano, vendamos afuera, no a los hermanos. A veces hacemos comida y entre los hermanos ahí compran. Y Elena White tiene un pensamiento muy severo con eso, el ministerio de la bondad. ¿Qué acaso una comida es la que tiene que mover nuestro bolsillo? Más o menos por ahí va el pensamiento, ¿no? Y es cierto, cuando vemos comida, entonces ahí sí, vamos a dar una ofrenda a cambio de la comida que están vendiendo, a veces el sábado de noche. Bueno, sábado de noche no hay problema, pero los jóvenes entendieron el concepto de que era sacar dinero de afuera, ¿no? Y así fue. Trabajaron muy bonito en aquel tiempo. Entonces, con esto, hermanos, quiero decir que si queremos ser sellados, Dios quiere que le amemos a Él, amemos su palabra, amemos lo que el Espíritu de profecía ha revelado, ¿sí? Que puede tocar nuestros ídolos, ¿sí? De una u otra manera. Y es posible que tengamos desencuentro entre hermanos, porque para alguno puede ser nuevo. Yo nunca había sabido, nunca había escuchado esto, no sabía que era problema. Y el otro que tiene más experiencia le dice, tú lo ves, lo hemos leído de la hermana Juárez, de la Biblia. ¿Qué vamos a hacer?
Y no, hermano, vamos a cambiar. Y otro que dice, no, ¿por qué vamos a cambiar? No hay que ser fanáticos. En fin, ustedes ven, mis hermanos, ¿no? Les cuento que en este caso que les hablé de Argentina, este hermano que objetó al pastor fue sancionado por 2 meses de no predicar. Y él se quedó asombrado, yo también, pero hermanos, esto va a ser sintomático, esto va a ir creciendo. De hecho, le comenté a este hermano la cita aquella de Review Herald, de 1884, el mes de marzo, aparece esa cita, que dice que Dios tiene una controversia con su pueblo. Y habla de hermanos que tienen socios, pero no creyentes, y le entrega el negocio o las llaves para que trabaje, y el compañero no creyente trabaja en sábado. Y este otro que es adventista, el socio, va a la iglesia, y Dios lo hace culpable. Dice, no, no puedes permitir que tu socio trabaje en sábado también. En fin, muy lindos los conceptos. Y luego de eso aparece una cita más muy extraña acerca de líderes, pastores, al final del tiempo, que en medio de las calamidades que se van produciendo, urgirán al pueblo a asistir los domingos, como el día del Señor, criticando el sábado para ponerlo en la basura de las tradiciones. Es como dice la cita. No, uno no lo puede creer, no lo puede creer. Pero hermanos, por eso nos hace falta estudiar más a fondo la historia de Cristo y apreciar lo que Dios reveló para su pueblo y especialmente en los últimos días. Dios espera mucho de su remanente, los 144,000. Y todos estamos invitados. Aquí no cabe hermanos de segunda línea. O sea, gente de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Como la experiencia que yo recibí cuando haciendo visitas en Argentina a hermanos que habían abandonado la fe. Llego a un domicilio y conversamos con el hermano. Y me dice, no, pastor, mire, ya no voy más a su iglesia. Estoy con los testigos de Jehová, me dice así. Oh, hermano, ¿qué pasó? Cuénteme la historia. Entonces él me contó, pero ahí entendí también la flojera con que a veces nos movemos, ¿no? No, en su iglesia son muy estrictos, muy estrictos. Donde yo voy, no. Allí, le cuento, allí me enseñaron que solamente los 144,000 son los que van a gobernar en el cielo. El resto estaremos gobernando en la tierra. Tanto que cuando hubo una santa cena multitudinaria, me contaba él, yo vi cómo la copa la pasaban de labio en labio, de mano en mano. Nadie la tomaba. ¿Por qué? No eran de los 144,000. Entonces, yo vi que eran como yo, seres humanos con sus tendencias, con sus problemas. Pasó la copa en mi mano, la pasé al compañero. Nadie la bebía. Entonces, yo le dije al hermano, hermano, no hay tal cosa como ciudadano de primera, como suele a veces decirse, ¿no? Porque él me dijo también, que son los 144,000 los que van a ir al cielo y la multitud mixta es la que gobierna en la tierra. No, no existe eso. O entramos o no entramos. Y en esta generación, hermano, a menos que vayamos al descanso, esto va a pasar con hermanos ancianos, la hermana Juan lo dice también, gente que Dios sabe que no van a poder aguantar. ¿Algún comentario? Sí, estoy mirando. Sintámonos libres, hermanos. Si alguien quiere hacer un comentario, hable nomás y yo interrumpo y después seguimos. Pero si alguien quiere comentar algo, por favor, siéntase libre. ¿Sí? Continúe entonces. Y entonces Elena Juan nos dice que habrá gente que irá al descanso. Por misericordia, ellos van a resucitar. Recordemos que hay una bienaventuranza para todos aquellos que mueren en el Señor en el tiempo del mensaje del tercer ángel. Apocalipsis capítulo 14, luego del versículo 12, en que culmina el mensaje del tercer ángel, el versículo 13, ahí menciona, bienaventurados los que mueren de aquí en adelante, los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Esa gente, hermanos, tendrá el privilegio de resucitar con
los 144.000, aunque no formarán parte de los 144.000. Es el caso de la hermana Hastings. Elena White dice que esta señora que había muerto en la fe, dando palabras de aliento al esposo y a los hijos sobrevivientes, ella dice, yo vi que ella estaría con los 144.000. Una cita asombrosa. Y así hay otras, Elena White menciona, para que se cumpla el texto de Apocalipsis 14:13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. O sea, de aquí en adelante es a partir del mensaje del tercer ángel. Aquellos que creyeron, que predicaron, que vivieron, que fueron aprobados. ¿Sí? Y ahí tenemos que estar nosotros, hermanos, si es que vamos al descanso, sí o sí. Tenemos que haber sido aprobados por el Señor. Pero Dios no aprobará al laodicense. También habrá gente que irá al descanso por martirio antes del cierre de la gracia. Después del cierre de la gracia ya no hay más martirio. En otras palabras, Dios tendrá un pueblo con el cual el Señor podrá probar aquí en la tierra a Satanás y a todos sus ángeles y todo el planeta, que sí se puede guardar la ley de Dios, y para colmo en las más peores consideraciones, circunstancias, al no haber un intercesor. Que es lo que leíamos la cita del conflicto de los siglos, página 614, que la leíamos hace rato. Es terrible pensar que se puede vivir sin intercesor cuando se cerró la gracia. En consecuencia, esa gente no puede pecar. Para ello, miremos dos textos más todavía de Primera de Juan, capítulo 3, 9 y 5, 18, que ya lo miramos la semana pasada, pero solamente para reafirmar este concepto, ¿no? Que dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Qué importante esta idea de nacer de Dios. Ya lo había dicho en el Evangelio de Juan, capítulo 1, que el que nace en Cristo no nace de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino nace de Dios. Entonces, al nacer de Dios, no practica el pecado porque la simiente de Dios, que es Cristo, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero en 5:18 lo aclara mejor. Esa simiente mora en él y le hace como una fortaleza inexpugnable para que Satanás no lo toque. Dice 1 de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y como bien planteó el hermano la semana pasada acerca de 1 de Juan 2:1, hoy contamos con intercesor. Estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Felizmente, tenemos abogado, pero el Señor quiere que no pequemos. Por esto tenemos que ir creyendo, ir avanzando, de gloria en gloria, dirá la segunda carta de Corintios, capítulo 3, que el que mira a Cristo va creciendo de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. 3:18, comparando a los judíos que miraban el rostro de Moisés, pero hubo que ponerle un velo para que no lo adoraran a Moisés, que era algo que tenía que perecer. Pero en el caso de Cristo, Dios hace lo contrario. Quítenle el velo al rostro de Cristo, contémplenlo vez tras vez y van creciendo de gloria en gloria, como leo acá. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Jesús, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, por obra del Espíritu Santo. ¿Y eso qué significa? Mirar a Jesús en la cara, o sea, aprender de Él, estar comulgando con Él, estar en conexión diaria con nuestro Maestro. Pero ese es nuestro problema, por el cual a veces algunos no crecen, se descuidan o están bien unos días y al siguiente día pues se extravían, pierden de vista a Jesús, luego lo recuperan y así están, idas y venidas. Como alguien dijo, nuestra gran lucha, ese es un pensamiento de el apóstol Pablo en segunda
de Timoteo capítulo 4, versículo 8. La batalla que tenemos que tener nosotros, ¿no? Aquellos que esperamos la recompensa. Cuando dice, por lo demás, me está guardada la corona, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y él dice allí que guardemos la fe y perseveremos en la batalla. Pero no es tanto en la batalla de la fe, si ustedes se acuerdan de esa expresión, la batalla de la fe. No es tanto la batalla del pecado. Por supuesto que habrá que pelear contra el pecado, pero la batalla de la fe es retener a Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros afectos. A eso Pablo se refería en la batalla de la fe. Diariamente estar en comunión con el Salvador mientras vamos creciendo de gloria en gloria, contemplando el rostro de nuestro Maestro. Leo también entonces de Apocalipsis, habíamos comenzado capítulo 14, más versículos. Recuerden que todo esto apunta a crear conciencia en los santos, pero queremos arribar a los dos últimos, así luego nos va a ser fácil entender el paralelo tipológico que hay entre el desenlace de Jesús y el del pueblo de la última generación. Leemos entonces Apocalipsis capítulo 14, habíamos leído versículo 1, ahora pasamos a los siguientes, hasta el 5, que dice así: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Recuerden, mis hermanos, no es tanto ver si son literales, como es poca gente, quién sabe si yo voy a estar allí. Yo recuerdo años atrás cuando en Argentina trabé contacto con gente reformista, adventistas de la Reforma. Y son dos grupos en Argentina, uno en particular. Él creía ser parte de los 144,000 y trataban a los adventistas como la Odisea. Con el joven tuve buena relación, pero él creía que yo era miembro de la Odisea. Entonces le dije, ¿y usted cómo maneja este tema? Bueno, nosotros estamos siendo unos 70,000 más o menos, así que tenemos que trabajar más para llegar a 144,000, fue lo que me dijo. Y cuando ya alcancemos el cupo, allí el Señor vendrá. Es la forma en cómo los reformistas lo entienden. Hermanos, noten, él creía en algo literal. Y hay hermanos adventistas que también piensan algo así porque dicen, está tan decaída la iglesia que van a ser pocos. Bueno, yo no sé, no me atrevo a opinar si van a ser literales. No, son simbólicos, tienen que ser millones de hermanos, etcétera. No, sino que esa gente tiene características tan especiales como están descritas en Apocalipsis capítulo 14, que leíamos hace un momento, que cantan el cántico que nadie puede aprender, un cántico de experiencia, decía el versículo 3, ¿no? Que solamente lo conocen los 144,000. ¿Y qué experiencia? Los dos siguientes versículos lo va a decir, ¿no? Y que tiene que ver con la gente de la última generación. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esto significa que no habla de la contaminación sexual, sino la contaminación religiosa al mezclarse con las hijas de la ramera doctrinalmente, de Apocalipsis 17:5. Recuerdan Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Entonces no se mezclan con esas mujeres doctrinalmente, son vírgenes. Apocalipsis 17:5. Eso es un tema importante. Dios quiere que retengamos la doctrina como la aprendimos. Déjenme que les cuente algo, hermanos. Hay pastores adventistas que están contaminando la doctrina. Quiero guardarme nombres. Tal vez ustedes los van a reconocer. Aquí, predicadores hispanos en Estados Unidos. Uno de ellos que le da más importancia a la experiencia con Cristo y no a la doctrina. Suele usar esa expresión. En algún sermón comparó a los adventistas como el cuerno pequeño que cambia la ley. Es asombroso semejante comparación, porque descubrió allí que, por un pastor amigo, que el primer mandamiento no es aquel de Éxodo 20, versículo 2, 3,
cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, etc. No, es lo anterior. Éxodo 21. Lo que llamaríamos el preámbulo. Los judíos también le llaman primer mandamiento. Pero ellos abarcan 20, 1 y 2 como primer mandamiento. Pero este pastor decía, el primer mandamiento es este: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Acaso eso lo predican los adventistas? No. Y sin embargo es sustancial para entender los 10 mandamientos. Y es que el Señor nos libró de la esclavitud. Cristo nos libró. Pero como no tenemos a Cristo enseñando o predicándolo, que nos libró, más bien somos legalistas. Y hablaban en esos términos. Yo prefiero no reproducir, hermanos. Pero con esto quiero decir, esa doctrina es doctrina que contamina, que se hereda de las otras iglesias. Ustedes ya se imaginan las hijas de la ramera. Y que luego traemos a nuestros púlpitos y enseñamos. Creo que algunos de ustedes ya saben de quién estoy hablando y no me interesa, honestamente, no quiero dar nombre ni publicidad, sino probar que el texto que decía Apocalipsis 14:4 era cierto. Lo leemos otra vez. Eso es lo que importa. ¿Cómo probar que el texto, a ver si lo entendemos mejor? 14:4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. No comulgan con estas mujeres hijas de Babilonia, con esas doctrinas que la madre entrega a las hijas entregan al mundo, y todos beben del vino de Babilonia. Y el que bebe, ustedes saben, que bebe vino, luego queda entontecido, no logra discernir cabalmente. Característica de un alcohólico, no discierne. Y esto puede pasar con hermanos que no logran discernir, que Dios quiere que retengamos la doctrina pura que se nos dio, que está en Apocalipsis, ahí la podemos mirar. Por ejemplo, 11:1, la doctrina del santuario, que después del chasco se le dice, recuerdan el chasco que aparece en capítulo 10, allí se menciona que es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas, dirá Apocalipsis 10:11. Después del chasco, después de la ingesta del libro Dulce y Amargo, que representa el chasco de 1844. Y entonces se le da la orden, con el dolor de panza a cuestas, profetiza otra vez. ¿Y qué tengo que profetizar? Siguiente versículo, 11:1, aparece la doctrina del santuario y del juicio investigador, doctrina negada hoy por el mundo evangélico. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Esto es juicio investigador. El altar, el templo del cielo. Oh, hermanos, si imaginamos las doctrinas que Dios dio a su pueblo, así como el mensaje de los 3 ángeles, la doctrina del sábado en el Apocalipsis también, e incluso la historia de cómo surgen estas doctrinas dentro del seno adventista. Es una historia apasionante también de estudiar, de escuchar, ¿no? Pero la esencia es que Dios nos dio su doctrina, pero hay quienes la contaminan con las rameras, hijas de la ramera. Sigo leyendo todavía capítulo 14, versículo, completamos el 4 y el 5, que dice así, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Los siguieron en la tierra, haciendo sus mandamientos, obedeciéndole, haciendo su voluntad, los seguirán en el cielo también como una cohorte especial. Estos fueron redimidos o rescatados de entre los hombres como primicias. Es la joya más preciosa para el Señor. De la hueste de quienes se van a salvar, los 144,000 estarán muy cerca del Maestro como una cohorte especial. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha. Ellos han sido aprobados en el juicio. Y hermanos, entonces, en los minutos que tenemos, quiero hablar de estos 2 últimos versículos, Mateo 23, 29, 36, y 2 de Pedro, capítulo 3, 11 al 14. Seguramente estos textos los vamos a explorar en la siguiente reunión, pero es ver qué tremenda revelación que Dios nos da acá acerca de la última generación, tanto de los pecadores como de los justos. Y el concepto es el siguiente. Hay para la última generación una acumulación de culpabilidad increíble. Dios los hace responsables de todos los pecados pasados, habido y por haber, desde el pasado.
se los carga a la cuenta de la última generación. Esto pasó en la destrucción de Jerusalén, texto que vamos a leer. Y lo opuesto también es cierto. En la última generación hay una acumulación de conciencia, de santidad, una acumulación obrada por el Espíritu Santo para que el creyente sienta adentro en el alma. Las cosas van cambiando. Ya no era el disco lo que era antes, o el flojo, o el tibio que era antes, sino que hay algo adentro, no lo puede explicar. Va sintiendo cambio en su corazón, porque Dios quiere que eso ocurra en su pueblo, que finalmente llegará a ser los 144,000. Voy entonces a leer Mateo 23, 29 al 36 para entender este concepto de la acumulación de culpabilidad en la última generación, cosa que ocurrió con los antediluvianos, ocurrió incluso en la destrucción de Jerusalén del año 70, también pasó lo mismo, cómo se acumula esa culpabilidad y lo opuesto también. Leo entonces Mateo 23, 29 en adelante, que dice: Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Entonces Jesús ahora los acusa a ellos de ser de la misma calaña, de la misma tela. En el versículo 31 en adelante leemos: Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos asesinos, de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también, llenado, cumplid la medida de vuestros padres. Apuren, cumplan esa medida. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y lo va a probar a continuación, mostrando que son de carne y uña, solemos decir, de la misma calaña, cuando dice en el siguiente versículo: Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, gente noble, y de ellos a unos mataréis, a otros crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. O sea, son iguales que vuestros padres. ¿Por qué hacen diferencia? Yo les mando nueva gente, ustedes van a actuar igual que los antiguos. Pero entonces miren a continuación, esta es la acumulación. Tremenda revelación que se cumplió literalmente con la destrucción de Tito. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Joiada. Recordemos, allí habría que corregir. Este fue un lapsus de Mateo, es un tema teológico que también preocupó a muchas generaciones, porque uno esperaría ver alguna variante, ¿no? Mateo escribió Berequías, y este Zacarías, hijo de Berequías, es el profeta Zacarías, contemporáneo de Ageo, mientras que el otro, Zacarías, hijo de Joiada, fue el que fue muerto. Ese es el verdadero Zacarías. Pero, digamos, puede ser un simple lapsus de Mateo cuando uno recurre a la memoria. A Elena Juárez le pasó una vez. Ella dijo que en tal sanatorio había 38 o 40 camas. Y eran 38. No, la hermana White cometió error, no puede ser. No, ella eh, habló con su memoria. Es normal. A menos que no tenga un escrito acá y hable ex cátedra. No, Elena White habló en forma cotidiana lo que la memoria le decía. Así le pasó también a Mateo. Él citó Jeremías, hijo de Berequías. Pero noten acá lo que importa en esta expresión de parte de Jesús. En el versículo dice, versículo 35 al final: ¿a quién matasteis entre el templo y el altar? Esa es la parte que nos tiene que interesar. El Señor los hace responsables de un asesinato antiguo, el de Abel, por ejemplo, todos los mártires, todos los que fueron perseguidos, los hace a ellos culpables, e incluso al último. Bueno, hubo más, pero este es el último en el libro de Crónicas, que es el último libro de la Biblia hebrea. Entonces, ustedes lo mataron entre el templo y el altar. Noten, los hace culpables. Por eso el siguiente versículo es más claro. Versículo que viene 36, que dice así: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación.
En el conflicto de los siglos, hermanos, ahí aparece una descripción de Elena White en el primer capítulo, que podemos leer cómo fue esa terrible destrucción. Elena White se basa en los escritos de Josefo, que fue contemporáneo, él vivió en ese tiempo, más las revelaciones que Dios le iba mostrando. Y fue tan grave, tan ejemplo de ello, les cuento, solamente pudieron escapar cuando se abrió el sitio de Cestio Galo. ¿Sí? Jesús había profetizado de eso. Y pudieron escapar los que creían en la profecía de Jesús. Pero el resto que no salió, nunca más pudo salir por causa de 3 facciones de judíos que tomaron la ciudad, la coparon, decimos, enemigos entre ellos. Y esta gente quería resistirse a los romanos y desde entonces nunca más pudieron salir. Hasta hubo casos de canibalismo, esto lo va a contar Josefo, cumpliéndose la profecía de Deuteronomio 28, desde el versículo 49, texto que vamos a leer la semana que viene, Dios mediante, para entender esto de la culpabilidad. Y lo propio también del siguiente texto, segunda de Pedro 3, del 11 al 14, que es la acumulación de conciencia, digo yo, de santidad, de preocupación, de interés. Esto va creciendo en los santos. Así como la culpa va creciendo en los pecadores, al revés pasa en los santos. El Espíritu de Dios va obrando, como dice Zacarías 12:10. Despierta espíritu de oración, de lágrimas, para que miren a Cristo. Hay un despertar, como se nos dice también, un revivamiento. Hermanos, tenemos que obrar, tenemos que orar para que Dios obre en nuestros corazones. Ese es mi deseo genuino para esta congregación y espero yo acompañar, mientras presento la palabra, acompañar en la lectura y en las oraciones también. Mis hermanos, que Dios nos bendiga en la presentación de estos temas. Amén. Damos muchas gracias a Dios por la instrucción que hemos tenido esta noche. Gracias, pastor, por todo su esfuerzo y por toda esa pasión que pone al enseñar. Definitivamente es una bendición para nosotros. Ahora, hermanos, si alguno tiene algún comentario o alguna pregunta que hacer al pastor, este es el momento de hacerlo. Yo tengo una pregunta, pastor. Sí. Gracias, gracias. Basado, pastor, gracias por los mensajes que ha traído a nosotros. Amén. Decía que mi nombre es Damaris Ramírez. Y nosotros tenemos un grupo que estamos casi terminando el libro 20 de los últimos días. Y muchas de las cosas que usted explicó hoy ya lo habíamos leído. ¿Sabe, pastor? A mí, desde hace un tiempo acá, tengo un pesar muy fuerte en mi corazón. Es un pesar por este mundo, un pesar por la iglesia, un pesar por todo lo que está escrito y por lo que estamos viendo. Ahora, basado en lo que dice la palabra de Dios y lo que hemos aprendido, lo que seguimos aprendiendo, dice la palabra de Dios que muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Y también, basado en los escritos de Elena White, sabemos que la iglesia la adventista del séptimo día, desafortunadamente pesa mucho delante de Dios por ser responsable de tanta luz que se le ha dado y tanta luz que ha negado. Y pesa en una balanza muy fuerte ante Dios, ¿no? Y me entristece en lo personal ver que no se toma en cuenta tantos escritos que fueron escritos con tanto sudor, sacrificio, a punto también de perder la vida para que nosotros hoy en día tuviéramos más claramente lo que estamos recibiendo. Ahora, con lo que le he dicho, y creo que a lo mejor la pregunta que le voy a hacer es un poco, quizás, no sé si me la podría responder, pero basado en todo esto, ¿será que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tendrá un despertar ya llegando al cierre de la gracia? Porque yo vengo de otras iglesias, ¿verdad? Adventistas, y he ido de una en una y he visto tanta indiferencia al mensaje. Y gracias al Señor, desde el 2020 hasta acá, el Señor ha traído a nosotros, por eso estamos aquí en la iglesia remanente.
este despertar, ¿no? De esta sed, esta hambre, diría yo, de recibir más y más para prepararnos. Pero será porque yo he visto también en la Iglesia Adventista del Séptimo Día muchas personas que son buenas y oramos por ellos, pero siguen allí. O sea, no, ¿será que habrá un despertar para ellos y podrán ellos recibir y darse cuenta en lo que estamos viviendo en el tiempo y que tenemos que prepararnos no solamente espiritual, física y estar listos para cuando Jesús venga, porque no es solamente inminente, es serio, porque sobre el pecado, sobre nuestras vidas, sobre nuestra conciencia, sobre nuestra integridad ante el mensaje que tenemos. ¿Qué usted me puede decir al respecto? ¿Cómo no, mi hermana? Efectivamente, habrá un revivamiento antes del cierre de la gracia, e incluso se va a verificar más antes todavía, de acuerdo a lo que puede leerse de Apocalipsis 18.1, que lo hemos leído, acerca del ángel que baja del cielo con una gloria con la que inunda toda la tierra, con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y luego el mensaje muy duro, versículos 2 y 3, contra Babilonia. Ha caído, se ha hecho habitación de demonios, lo hemos comentado. Entonces, va a existir semejante poder para predicar lo que llamamos el fuerte pregón en base a esta lluvia tardía de gracia de parte del Espíritu Santo. Así como ocurrió con Pentecostés, que bajó el Espíritu Santo y la gente pudo predicar, estos 120 que estaban morando en el aposento alto predicaban en diferentes idiomas. A toda aquella gente, ahí dice Hechos capítulo 2, 14, que menciona cuántas naciones estaban representadas allí y los oían en su propia lengua de parte de gente, incluso un poquito antes del 14, ¿no? Gente que venían de diferentes países para celebrar el Pentecostés, una fiesta nacional, ¿no? Entonces, era muy notable ese mensaje. Lo voy a leer así, que dice, ¿no son galileos todos los que hablan? Del versículo 7. ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, etcétera, como 14 naciones. Entonces, a eso se le llama lluvia temprana, el descenso del Espíritu Santo y la capacidad de predicar en diferentes idiomas. La lluvia tardía, que es un fenómeno de la agricultura, quienes trabajan en el campo suelen esperar la lluvia temprana para que allí la semilla germine, brote, y luego la lluvia tardía para que se acelere la maduración y se haga la cosecha. Así también vendrá el descenso del Espíritu Santo con una lluvia tardía. Esto es un poder para predicar el final mensaje de Apocalipsis 18. Pero es aquí que Satanás, sabiendo que esto va a venir de acuerdo a Apocalipsis 18, se inventa un movimiento y que curiosamente creo, hermanos, que ya lo estamos empezando a presenciar. Me refiero al fenómeno que se está produciendo a nivel mundial por el caso del asesinato de este activista político religioso recientemente aquí en Estados Unidos. Ustedes saben que ha causado un impacto mundial, un despertar. Me refiero a Charlie Kirk. Entonces, voy a leer la cita de Elena White para entender. Es lo que se le llama profecía regresiva. O sea, va desde el final, allí el tiempo de las plagas, y viene para nuestra época, para nosotros. Por eso es regresivo, ¿no? Y habla de avivamiento. Y un falso avivamiento que precederá al genuino, que viene al final, y este falso va a enredar a mucha gente y penosamente me temo que llegue a haber adventistas si no están basados en la palabra, conocedores, si no están afirmados en la fe y en la gracia, orando, leyendo, confesando sus pecados. Si son superficiales, como lo es el laodicense, caigan en la trampa. Leo la profecía, página 517 del Conflicto de los Siglos. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra.
Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Está hablando del movimiento genuino. Pero ahora entonces aparece el falso, que viene antes, que es el que creo yo, hermano, humildemente, porque no conozco yo el futuro, que puede estar cumpliéndose ahora. ¿Por qué? Miremos lo que dice. El enemigo de las almas desea impedir esta obra y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, el del Señor, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Es lo que está pasando actualmente. Allí en una universidad, bautismo, estábamos leyendo la noticia de 8.000 jóvenes, muchos que están volviendo a las iglesias gracias a lo que el testimonio que pasó con este caso de este activista asesinado. Un despertar. El Señor está obrando, está actuando. Bueno, tengamos cuidado porque no sea que se esté cumpliendo esta profecía que estamos leyendo ahora. Sigo leyendo. Hará parecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Si Satanás va a introducir una falsa imitación, como dice la cita, qué importante es que estemos preparados, en oración, unidos, confesados los pecados. En algún momento comenzará el juicio por los vivos. Cuando se implante la ley dominical, ahí va a ser la evidencia que comenzó de parte de Dios. Y nuestra respuesta a esa ley popular, en obediencia al sábado, ahí Dios observará cómo sus hijos se mueven. Y ahí es cuando comienza a decidirse el sello de Dios. Pues, hermanos, son pensamientos sublimes para que haya un avivamiento en nuestra iglesia, que aderecemos las lámparas. Acordémonos de la parábola de las 10 vírgenes. Es cierto que están todas adormecidas, pero hay 5 prudentes que tienen aceite de reserva. Bueno, ese aceite de reserva que representa el Espíritu Santo, busquémoslo. Busquemos en más oración, que haya lectura sobre el Espíritu Santo, que haya oración entre los hermanos, confesión de pecado, o sea, atraer la influencia de Dios, o como decíamos, la acumulación de conciencia, que el hermano sienta allí que le esté pesando en su corazón. Esto tiene que cambiar. Y a esto agrego, hermana Damaris, que su preocupación que usted tiene, que usted manifiesta por la situación decadente de nuestra iglesia, es un signo interesante. Esto aparece en el libro Maranata. Ahí aparece la cita. Cuando comentando el sellamiento de Dios en los días finales, Elena White dice que Dios, aún aquella gente que guarda el sábado y no gime ni clama por los pecados propios ni ajenos, ellos no recibirán el sello. Basado en Ezequiel 9. Ezequiel 9:4 es el original. Entonces, leo, yo les animo, hermanos, conserven la cita de Maranata el 20 de agosto. Ahí aparece la cita. Dice, nótese esto con cuidado, los que reciben la marca pura de la verdad desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en la iglesia. Cosa de los Testimonios, tomo 1. Sigue más. Los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran por los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. Esto aparece en el Cosa de los Testimonios, tomo 2, página 65. Hay más para comentar, mucho más, pero cuidémonos, hermanos, cuando escuchamos que el pastor fulano cayó en falta y están ahí dos hermanos, dos hermanas diciendo, ¿te enteraste de lo que le pasó a pastor fulano? ¿No? ¿De veras? ¿Que no ¿De veras? Oh, toma asiento que te voy a contar. ¡Ja! Tremendo. Y mira lo que... Y así, cosas por el estilo, ese tono. Ustedes me entienden, hermanos, ¿no?
jamás debe producirse. Al contrario, llorar, orar, Señor, por favor, cuídanos, cubre a tu iglesia, perdona, levanta predicadores, etcétera, etcétera. Por eso, hermanos, reforcemos la oración, ¿sí? Mientras vamos avanzando a ese día en que Dios dará el sello, pondrá el sello en sus hijos, ¿sí? Para que ellos puedan predicar el fuerte pregón, reciban la lluvia tardía, prediquen el fuerte pregón, digan todas las verdades que haya que decir. Y en eso se cierra la gracia. Satanás ya no los puede tocar, aunque sufriremos muchísimo por los pecados cometidos que tienen que haber sido confesados ahora. Uno no puede reservarse. Hay que abandonar todo lo que hay que abandonar. Porque en ese tiempo, Satanás, que conoce nuestra historia, remueve todo para hacernos desconfiar, descorazonar, abandonar en medio de la depresión. Y hermanos, no podemos darnos semejante lujo. Por eso, las reuniones, cada vez que las tengamos, hagámoslas en oración para promover los estudios de la palabra de Dios. Gracias, hermanos, gracias por esa excelente pregunta y por esa excelente respuesta. Espero que nos haya quedado bien claro. Y no sé si hay alguien más que tiene otra pregunta, otro comentario. Muy bien, parece que ya no hay preguntas, no hay comentarios. Así que vamos a pasar a cerrar esta noche con una palabra de oración. Pastor, si es tan amable, nos dirige en oración para cerrar esta sesión de instrucción bíblica. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias hoy, horas sagradas, Día del Señor, de permitir que a través de la tecnología podamos estar comunicados unos con otros. Gracias, Señor, por ayudarnos a estar unidos mediante este estudio unos con otros, de escuchar los textos bíblicos, de conocer más detenidamente la palabra de Dios y las citas del Espíritu de profecía, y especialmente ver que Dios espera mucho de su pueblo para los días finales. Querido Padre, recibe nuestros corazones. Conoces a cada uno en particular, sus luchas, sus necesidades, sus caídas y levantadas, sus debilidades. Señor, tú nos conoces perfectamente. Te rogamos que nos tengas paciencia. Oh Señor, mira al Señor Jesús, quien intercede todavía por cada uno de nosotros. En el nombre del Maestro, te rogamos que nos tengas paciencia, que nos tengas piedad. Especialmente rogamos que bendigas a los hermanos que están quizás en su debilidad, en su mayor necesidad, para que cobren ánimo, sientan que hay esperanza, mucha, mucha, mientras Jesús está en el cielo intercediendo por nosotros, mientras el Señor promete darnos su Espíritu Santo para ayudarnos en el crecimiento, a fin de que nuestra fe crezca, nuestro compromiso, nuestro amor y lealtad al Señor avancen, de modo que Dios pueda usar su última espada, su pueblo santo, después del cierre de la gracia, contra Satanás para quitarle su arrogancia y sus pretensiones de que es dueño del mundo, cuando hay una hueste que no tiene intercesor y sin embargo se le resiste por el poder de Dios. Querido Padre, son escenas maravillosas de imaginar, no podemos abarcarlo, pero las citas que nos trae el Espíritu de profecía son muy llamativas. Por eso te rogamos, Padre, que tomes esta oración, nos bendigas a cada uno, que perdones nuestros pecados, que nos des a Cristo morando en el corazón y el poder del Espíritu Santo para que cobremos ánimo hora a hora, día a día y crezcamos en la gracia y en el conocimiento. Señor, pedimos tu bendición y tu unción para cada uno de los hermanos que están presentes, como también para aquellos que mirarán el video que se preparará para lanzarlo también, que sea visto por más hermanos. Querido Dios, rogamos tu bendición y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, pastor. Gracias damos a todos por participar. Que pasen una feliz noche, feliz sábado nuevamente. Y a los miembros de la iglesia, será un gozo verlos mañana por la mañana. Feliz noche a todos. Amén. Feliz noche. Bendición. Bendición. Bendiciones. Gracias, hermano.
Niñi.